tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. Consejo Regulador del Tequila. Cuidar el tequila es responsabilidad de todos. Presenta. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a este viernes, ya por fin es viernes, aunque pues en estos tiempos ya, ¿para qué dice uno esas cosas que ni se usan ya? Pero para nosotros un placer estar aquí con ustedes nuevamente en El Timbre y me permito darle la bienvenida y saludar a Inma Rodríguez. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Osvaldo, mucho gusto. Y es Inma Ramírez, de hecho. Perdón, es que Sí, vi no te preocupes. Inma Ramírez Rojas. Inma Ramírez Rojas, estoy en la computadora de mi niña, ahí disculpen. Pues por eso dice Rodríguez, Sí, perdón. entonces ahorita me renombro. Pues mucho gusto, muchas gracias por la invitación y por estar aquí en este programa, en esta transmisión. Y también, pues, de lo que pueda aportarles, estoy muy agradecida y aquí andamos a la orden. Seguramente serán cosas muy interesantes. ¿Nos platicas un poquitito nada más para que la gente tenga idea de dónde llega Inma Ramírez? Ahora sí la tiene. Sí, gracias, Osvaldo. Sí, mira, yo estoy ahorita a cargo de una unidad en gobierno municipal de Zapopan, que es la de Cambio Climático y Resiliencia. Y también cada mes escribo en un periódico digital que se llama Decisiones. Pues mi formación es politóloga y he estudiado unas maestrías también en administración y políticas públicas, unos diplomados. Entonces, pues me gusta la mala vida, como bueno. te habrás dado cuenta, y pues la verdad es que además de que me interesa lo que es la práctica política o del servicio público, pues también el análisis. Entonces, pues aquí andamos. Dijera, ya sabes quién, caíste como anillo al dedo a este lugar. Muchas gracias. Mi querida Dani, qué gusto saludarte y me da mucho gusto verte otra vez. Gracias, Osvaldo, a ti y a todo el auditorio. Y desde luego una súper bienvenida, Inma. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Yo voy acá nueva y dando bienvenidas, ¿no? Sí. Muchas gracias a ti, Osvaldo, y a quienes nos están viendo este día por El Timbre. Todos los días, porque esa es la ventaja del Internet, ¿no? Que ahora ya queda todo el material para vernos una y otra vez. Para vernos una y otra vez. Y los que no se van a ver una y otra vez van a ser, pues desgraciadamente, esas 200,000 personas fallecidas en México a consecuencia de la pandemia del COVID. ¿Qué opinión te merece al respecto la reacción que tiene el doctor Hugo López-Gatell, Inma? Pues la verdad, muy desafortunado, ¿no? O sea, creo que a estas alturas del partido no se ha dimensionado el alcance que ha tenido pues, la toma de decisiones por parte de la federación, ¿no? Que es el que lleva la batuta en materia de salud pública, ¿no? Entonces, pues es muy desafortunado, ¿no? Porque apela pues al sentimentalismo y a la conspiración y al de todos están en contra de la cuarta T por enunciar que ya van más de 200,000 personas fallecidas, ¿no? Entonces, creo que pues todavía no ha dimensionado, y no solamente del cómo se expresa, ¿no? Sino también cómo lo vemos en su actuar diario, ¿no? O sea, hace poco ahí también le tomaron unas fotos en donde todavía era una persona que presentaba síntomas y estaba pues caminando, ¿no? Ahí en la vía pública, noviando. Entonces, creo que todavía no se ha mostrado como lo que es, ¿no? Que es una de las máximas autoridades de la salud pública en México, ¿no? Entonces, pues desafortunado, ¿no? Sí, coincido contigo plenamente, es muy desafortunado.
Y en este caso, Dani, yo te pregunto, ¿solo nos preocupan a nosotros los números redondos o realmente ya llegamos a esa catástrofe que algún día nos dijo que 60,000 iba a ser una catástrofe? Hoy que estamos a 140,000 más de ese número, ¿qué opinión te merece? Sí, de hecho estamos al iniciar el viernes en una cifra oficial, formal, por parte del Gobierno de México de 200,211 fallecidos, ahora sí que tristemente, y fallecidas. La situación evidentemente es muy delicada. Si la vemos también con otra perspectiva, estamos hablando de comunidades enteras en México y en otras partes del mundo. Y por otro lado, es realmente delicado porque se trata de un técnico. Yo creo que un técnico no debe hablar de política y un político tampoco debe hablar en términos técnicos queriendo o pretendiendo tomar ciertas decisiones técnicas, que es ahí donde se viene la conjunción de lo que quisiera exponerles. No, yo creo que el gobierno de México no ha llevado la batuta en el manejo de la COVID-19 en México, porque también los gobiernos estatales han sido resistentes y precisamente los municipales también nunca asumieron de manera real sus responsabilidades y el gobierno de México también fue permisivo. ¿Por qué? Para evitar un conflicto político. Y esto lo vimos ante todo en México y es una situación que nos ha derivado en lo que vemos el día de hoy. Son más de 200,000 personas fallecidas, es una situación absolutamente delicada. En muchas ocasiones personalmente he defendido algunas de las cuestiones que señala Hugo López-Gatell, porque considero que de fondo parte del grave problema del gobierno de México es su manera de comunicar, no precisamente ciertas decisiones, sino su manera de comunicar. Pero en esta ocasión, el día de hoy, sí me parece muy delicado, me parece muy grave, porque no, señoras y señores, no hay una afición por los números, por el 30, por el 60, por el 100 o por el 200. Simple y sencillamente son datos duros y esa es la base sobre la cual se toman decisiones. Y una de las decisiones es quién ganó y quién perdió una elección. Así de fácil. No puede decirte con el que a mí me late que hay 200, pero les comento que por cada voto hay otros 10 más que no contamos, ¿no? Como es en el caso de los fallecidos en esta ocasión o en el caso de contagiados y contagiadas. Bueno, no, tampoco hay ninguna obsesión por vender periódicos. Yo creo que todo el mundo todos estaríamos felices, contentos, si no tuviéramos que estar informando de estas tragedias. En efecto, es no una tragedia, son más de 200,000 tragedias, pero no contamos con quienes no fallecieron y han quedado con secuelas de la COVID-19. Esa es otra cuestión muy delicada que también implica una gran tragedia, porque se trata en muchos casos de tratamientos a largo plazo o de situaciones ya de por vida y que en alguna otra ocasión habremos de comentar. Y yo solamente quisiera cerrar con una cuestión. Ya lo hemos platicado y lo han dicho en muchas ocasiones, que en el caso de la 4T es penadísimo pensar diferente o expresarse de una manera distinta, diferente. ¿Qué estamos viendo en el caso de Julio Astillero, no? Que se está atreviendo a decir algunas cuestiones. Algunas podrán tener toda la certeza, otras no, pero al final del día se trata de la libertad de expresión, pero también con algunos elementos de pruebas. Número uno. Número dos, sí es muy triste y es muy delicado que no se tenga ese derecho a expresar o expresarse de una manera distinta y a irse por la respuesta fácil, señalando que quienes critican o quienes señalan que es delicada la muerte de 200,000 personas es porque están en contra de lo que está haciendo o dejando de hacer el gobierno actual. Una tragedia es una tragedia. El tema es
¿qué hacemos si ya sabemos? Si ya sabemos que es la misma respuesta. Siempre responden lo mismo. Siempre le dan a que eres neoliberal o que eres fifí o que unos están en mi favor, otros están en mi contra y bla, bla, bla. Yo creo que ya todos, incluida la opinión pública, tenemos que buscar estrategias distintas, porque la respuesta va a ser exactamente la misma. Y quiero recordando que en Jalisco, poco antes del año 2000, hubo alternancia y llegó al poder, al gobierno local, al gobierno de Jalisco, el primer gobernador panista de la historia, Alberto Cárdenas Jiménez. Recordarán, algunos lo vivieron, otros lo habrán leído, lo habrán escuchado, que era muy dicharachero el señor. Al principio, todos los medios le publicábamos todo, porque era novedad, porque creíamos que, ay, se le salió a decir que le vale M, ay, se le salió a decir que se le pasa por el arco de bla, bla, bla. Nunca mente, ¿te acuerdas? Nunca mente, etcétera, etcétera. Entonces recuerdo a un jefe de información de aquella época, cuando su servidora trabajaba en Notisistema, el jefe de información o el director era Roberto Rubalcaba. Y llegó un día en que me dijo, oye, Dani, ven, vamos a tomar algunas decisiones. ¿Sabes qué? Ya no se lo vamos a publicar, porque lo hace adrede. Me queda claro que ya aprendió, ya entendió, ya va un año, ya no le vamos a publicar las graciosadas porque las hace a propósito. Yo no digo que sea eso lo que tenga que hacer en esta ocasión, solamente opino que es momento de empezar a accionar y reaccionar de una manera distinta. Todos los medios estamos de alguna u otra forma coludidos con esto porque pues seguimos dándole bola a todas las ocurrencias que trae todos los días o en la tarde López-Gatell o en la mañana López Obrador, pero siempre algo pasa en este andar de todos los días. Y en esto, ¿cómo hacerlo desde una perspectiva diferente sin que el lector o el radioescucha o incluso la gente común y corriente pueda tomarlo de una manera que no sea que se catalogue como que se está coartando la libertad de expresión ya sea del funcionario o incluso del mismo periodista, Inma? Pues sí, es una pregunta compleja. La verdad es que yo creo que aquí Dani va a tener mucho más bagaje que yo para responder. Pero ahorita estoy recordando hace unos días, leí un artículo sobre cómo contrarrestar esta especie de propaganda, ¿no? Porque pues no deja de ser una propaganda política, ¿no? El que tengamos estas conferencias en la mañana y en la noche y en la tarde, pues son distractores, ¿no? Al final de cuentas. Y eso pues mantiene a la mayoría de la población que está pensando muchas veces en qué comer, o si va a tener los medios para ir a trabajar al día siguiente, o si incluso va a tener su fuente de trabajo, ¿no? Porque también ha sido otro de los fenómenos que ha desatado esta pandemia, ¿no? De cómo millones de mexicanos han perdido sus fuentes de empleo de un día para otro, ¿no? Entonces, este artículo enunciaba que no es atacarlos directamente, ¿no? Sino empezar a generar como una estrategia, algo así como una especie de psicología inversa, pero efectivamente pues acompañado con el uso de la razón, ¿no? Con las evidencias, porque efectivamente pues hay evidencias de sobra, ¿no? De todos los análisis que se han hecho de cada una de las mañaneras, incluso sacaron un informe el año pasado en donde enumeraban pues hasta el porcentaje, ¿no? De mentiras que se decían diariamente, ¿no? Entonces, creo que es momento de que a través de una correcta información,
que sea digerible para la mayoría de la población, porque pues también se entiende eso, ¿no? De que muchas personas no están familiarizadas con el lenguaje técnico, con la cuestión de la salud, e incluso hasta lo estamos viendo, ¿no? Con el tema de las vacunas, ¿no? Que desconocemos muchas veces cómo están los procedimientos al interior de los gobiernos, ¿no? Entonces, creo que la información acompañada de evidencia, de los correctos canales de comunicación, de todas estas personas que han generado un bloque, o sea, comunicadores, académicos, representantes de las ONGs, representantes de grupos empresariales, digo, o sea, es una tarea titánica, ¿no? Porque pues al final de cuentas pues tienes a un presidente, tienes a su pupilo, por así denominarlo en el caso del subsecretario de Salud, que tiene todo el aparato del Estado, ¿no? Y no es el aparato de la fuerza como lo entendemos, sino es el aparato incluso hasta de cómo se comunica, ¿no? De cómo permea a todos los estratos de la población, que eso es algo que la verdad el presidente ha estado construyendo en todos estos años, ¿no? Es una campaña constante que lleva décadas, que sabe cómo, incluso hasta el timing de cómo hablar, de qué expresar, de si algo es chusco para que lo tengan en boca todo el día, para que se haga trending topic, para que empiece a generar como cierta discordancia, etcétera. Entonces, pues sí es una tarea muy titánica. La verdad es que yo, o sea, lo veo desde esa óptica, pues, de que yo no estoy cerca en la parte medular del tema de comunicación, pero sí es importante, pues, de que no se baje la guardia, ¿no? O sea, creo que es estar, como dicen, todos los días remando contra corriente, porque al final de cuentas, o sea, el tema de salud es uno de los temas estratégicos para el país, así como lo es el tema energético, así como lo es el tema de educación. Entonces, creo que pues es una constante, ¿no? Con evidencias, de empezar a generar un razonamiento desde nuestra óptica y lo vemos cotidianamente, ¿no? O sea, el hecho de que, o sea, yo lo pongo en mi caso, ¿no? De que mi papá a estas alturas no esté vacunado, o sea, y él es población de riesgo, y que también tengo conocidos que han perdido sus trabajos, o sea, que hasta, o sea, hay personas ya que hasta se molestan, pues, de que no pueden ver ni siquiera una conferencia completa, ¿no? Porque han identificado que se dicen tantas y tantas y tantas mentiras y tanta desinformación en muchas ocasiones, que no niego que también hay datos duros, o sea, hay datos que sí son rescatables, ¿no? Pero por la mayoría del discurso, pues obviamente es de orden político, ¿no? Es de llegarle a las masas, de hacerse de más personas, de generar esta discordia social, de esta cuestión de conspiracionismo. Entonces, yo creo que pues sí es un tema que pues nos va a costar, ¿no? O sea, y que nos está poniendo, como dicen, pues a reflexionar muchas cosas, a actuar desde lo local, a través muchas veces de los gobiernos municipales, los gobiernos estatales, de las organizaciones civiles, de las alianzas que se han generado. Entonces, pues como dicen, no hay que perder la esperanza, ¿no? Entonces, pues sí siento que es todavía una tarea que tiene que irse puliendo y que pues va a mediano y largo plazo, ¿no? Sí, es el rey de la comunicación distorsionada. Y en este caso, yo cambiándole un poquito al tema y que también va de la mano con esto, pues él dice que el INE, ¿no? Que es uno de los entes de este país, de una organización que le mueve mucho, que le importa mucho y que quisiera también dominar, pues le está haciendo un complot, como él siempre nos suele decir. Pero alguien te pregunto, Dani, alguien que peca de autoritario, como es el presidente, ¿puede decir que esto es un complot? Eh,
Quisiera solamente también cerrar con que yo sí le veo el positivo que existan las mañaneras, porque en el pasado, en efecto, los presidentes pues nada más se escondían y ya, así de fácil. El día de hoy sale, da la cara y dice lo que quiere, pero pues al final del día ya está, ¿verdad? Pero otra cuestión, siempre dicen, es que la mañanera es nada más para distraernos. No, 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 perdóname. Se distrae el que quiere y el que se deja. Es como en el trending topic, ¿no? Cuando salen los Samueles, los Atolinis, las ladies, los lords. ¿Cómo le hacemos para que eso no suceda? Todo el mundo creemos o creen que los van a dejar en evidencia al hacer su publicación y decir, miren este gran tonto, y publican lo que está haciendo ese gran tonto. Pues ya caíste. Eso es lo que ellos quieren. Quieren que los vean. No les importa hacer el ridículo. No les importa que los veas hacer cualquier sarta de tonterías. Ellos lo que quieren es que se hable. Lo que desean es que se conviertan en efecto en trending topic, porque eso genera una polarización. Y o estás a favor o estás en contra, pero al final del día generas tráfico para una conversación. Y con eso se te olvida todo lo demás, absolutamente. Y tú checas los trending topics todos los días y vas a encontrar sarta de tonterías que tú dices, no es posible, estando en un país que tiene tantas necesidades, eso por un lado, por el otro, el asunto del complot. Yo no pudiera estar en mayor desacuerdo en que exista un complot por parte de la autoridad electoral, en este caso, he de decir que no soy ni mínimamente fan de Lorenzo Córdoba, ¿eh? O sea, la verdad es que no me late ni tantito el señor. Sin embargo, tampoco tiene las decisiones unilaterales. Hay un consejo del Instituto Nacional Electoral que es el que toma las decisiones de manera colegiada, número uno. Número dos, en la cuestión de la cantidad de diputadas y diputados por el principio de representación proporcional, que es el punto en donde se está quejando el presidente, habría que dejar bien claro para que la población en general lo vea, lo comprenda, no es lo mismo la gobernabilidad que la sobrerepresentación. La cláusula o las cláusulas de gobernabilidad que se han aceptado en las leyes y códigos electorales tienen que ver con el permitir que el gobernante pueda, en efecto, tomar sus decisiones sin que tenga una oposición a rajatabla, de que no pueda hacer nada porque es absolutamente opositor el Congreso, su Cámara local, la Cámara federal, etcétera. Pero de eso a que se viole la Constitución como sí se ha realizado o que por el otro lado se hagan trampitas en las coaliciones porque suelen darse las trampas. Por ejemplo, aquí nos coaligamos nosotros tres, pero resulta que Osvaldo pues casi no tiene candidatos, no tiene gente, pues nadie lo sigue. Apenas si sobrevive su partidito. Entonces, Inma y yo decimos, ok, a ver tú, Inma, que traes más gente y que eres la que tiene al presidente, pues préstale a algunos candidatos que vayan a nombre del partido de Osvaldo, ¿no? Y al final del día te cuentan para ti, aunque son míos. O te cuentan para Osvaldo mismo, pues aunque sean de Inma. ¿Y cuál es el punto? A final de cuentas, lo que quieres es que lleguen los alineados a cierto partido político. Y ya llegando a la Cámara, resulta de que, no, pues es que yo era del partido Inma. Pero bueno, llegaste a través del partido Osvaldo. No, no, no. Hoy, ¿qué es lo que va a hacer el INE? Revisar cuál es tu verdadera afiliación. Si resulta que eres afiliado al partido Daniela y estás jugando por el partido Inma, te va a contar como Daniela. Eso es bien importante. Si eres afiliada, ahora sí que pelas. Esto sí va a haber un conflicto un poquito, es un conflicto al final del día.
pero sí creo que es importante que no exista una sobrerepresentación y creo que nadie se debe de quejar. Y más si ellos han sido víctimas durante mucho tiempo de complots y de que no se tomaban en cuenta las minorías, yo creo que hoy están en la mejor posición de ser gobierno, de tener mayorías para entender que, bueno, hay unas cuestiones importantes que son las minorías. Y también vamos a comentar brevemente nada más la situación de que fue el propio INE, es el propio INE quien le está retirando la candidatura tanto al aspirante a gobernar Michoacán de Morena, como a Félix Salgado Macedonio. Esto sucedió al filo de las 10:30 de la noche de este jueves, que ya el Consejo General del INE señala que sí, se les está retirando la candidatura porque no presentaron sus gastos en precampaña. Ojo, te van a decir en Morena, no hay precampañas en Morena. Una cosa es que no se llamen precampañas y otra cosa es que no existan, porque sí existen. Tan existen que pues, los tenemos presentes todos los días, ¿no? Siempre están ahí con nosotros, siempre nos hablan de ello, polarizan, como dicen, y pues marcan la agenda de todos lados. Dice el presidente, hasta las piedras cambian del modo de parecer. Eso es como, ¿cómo lo podríamos traducir, Inma, al dominio público? Ay, pues es que tiene muchos contextos, ¿no? O sea, la piedra entendida como algo inmóvil, algo que es, tiene una mentalidad fija. Entonces, pues ahí lo más probable es que el presidente pues vaya a sacar un as bajo la manga, ¿no? Para revertir estas decisiones, ¿no? Y retomando lo que comentaba Dani, pues efectivamente, ¿no? O sea, el principio de, o más bien evitar el fenómeno de la sobrerepresentación, tiene también una cuestión de origen del tema del sistema democrático, ¿no? Donde sea un voto que esté representado por un legislador, ¿no? Por un diputado y que tenga las minorías que estén bien representadas y que además, pues si hay una situación en donde esté un órgano legislativo pues fraccionado, por así decir, pues a través del cabildeo, ¿no? Es uno de los mecanismos que se han utilizado en todo el tiempo, pues para derivar y para concertar alianzas y para llegar a acuerdos, ¿no? Entonces hay muchos métodos que no necesariamente tiene que ser que toda la Cámara esté con la mayoría de un solo partido, ¿no? Incluso eso es hasta cierta forma antidemocrático, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, o sea, dejas los contrapesos de lado, ¿no? E incluso hay iniciativas que ni siquiera pasan por comisiones, o sea, que se han autorizado así la línea como va, ¿no? Entonces, creo que, o sea, efectivamente el INE se la está jugando, está, como dicen, frente al presidente, entonces pues aquí va a ser al final de cuentas una disputa de poderes, ¿no? Y pues el presidente también va a acudir al tribunal electoral y van a haber impugnaciones, entonces pues va a haber mucha tela de dónde cortar, ¿no? De muchos temas que va a abordar en los próximos días, pero pues aquí no es un complot, es simplemente pues asegurar que el órgano legislativo tenga una representación democrática, ¿no? Y que a muchos no les puede parecer y que así es el juego de la democracia, ¿no? Por eso, pues a través de las concertaciones, del diálogo, de la deliberación, pues puedes llegar a ciertos acuerdos, ¿no? Entonces, yo creo que no siempre es la vía fácil, o sea, el gobernar y que nada más sea por dedazo y que todo esté ya alineado, pues al final de cuentas no es lo más idóneo para un sistema democrático y menos en uno como el mexicano que está en ciernes, ¿no? Que incluso está en pañales y que a veces parece que vamos retrocediendo, ¿no? Entonces, la verdad, pues, o sea, yo insisto que el INE, pues sí, le va a jugar y pues hasta ver a dónde estira la liga, ¿no?
al parecer sí se ocupa un poquito más de ciencia, ¿no? Como de lo que nos había platicado el presidente al principio. Y para cerrar y cambiar un poquito del tema, pues iba a haber una comparecencia aquí en el Congreso del Estado para explicar la falta de agua en la zona metropolitana de Guadalajara, pero pues la agenda no les dio. ¿Cómo ves eso, Dani? Oh, es terrible. Y no implica, obviamente, que se vaya a resolver algo con que estos señores vayan al Congreso. Evidentemente no. Pero por lo menos nos regresamos al otro punto en el que estábamos. Es que nos vamos a los extremos. Se quejan de la mañanera, pero imagínate qué padre hubiera sido que el propio gobierno de Jalisco hiciera una conferencia de prensa con Carlos Enrique Torres Lugo, el director del CIAPA, y el titular ¿es Secretaría para la Gestión Integral del Agua, Jorge Gastón González. ¡Wow! Ups, ¿cómo quiero una secretaría para eso? ¿Y sin agua? No puede ser, honestamente está terrible esta situación. Y que en su lugar hubiera salido un político, no un técnico, que es Hugo Luna, a señalar cuál fue la situación del corte de agua que perjudicó a los productores de la zona de la Ciénega y todo. Entonces, estamos una vez más entre que, a ver, ni lo uno ni lo otro. No hay un término medio, no hay un punto medio que dé lo que realmente se requiere, que es soluciones. Entonces, creo que sí se deben de dar explicaciones, sí se debe de acudir ante la prensa, se debe de acudir ante la representación formal, porque decía López-Gatell, ¿quién les dio la representatividad a los medios de comunicación? No, en efecto son un medio, pero ojo, en el caso del Congreso de Jalisco, sí son los representantes populares, es la representación de la gente, de las personas oficial ante el poder, es a través del poder legislativo, y si tiene que haber, tendría que haber una obligatoriedad de parte de los funcionarios de asistir, dar la cara, responder, y de los diputados también llevar las verdaderas preguntas de la gente. Son ya más de 200 colonias las que están afectadas con esos desabastos rotatorios, para no decirles tandeo, porque el tandeo se oye muy feo, ¿verdad? Es una palabra muy, muy añeja y muy, muy mala. Sí. Pero es muy conveniente, ¿no? Que la respuesta que dan ellos es, pues ya pasando las vacaciones, nos podemos poner de acuerdo. Y tampoco está aquí el gobernador como para darnos una explicación. Inma, ¿tú qué opinas al respecto? Pues sí, o sea, la verdad es que, o sea, es una postura muy desafortunada. O sea, ellos como servidores públicos de primera línea o funcionarios, como bien se les conoce, pues tienen la obligación, ¿no? Incluso hasta por la ley de responsabilidades de los servidores públicos, ¿no? Entonces, en este caso, pues es un órgano legislativo que los anda citando a una comparecencia técnica, de carácter técnico, ¿no? Entonces, aquí, pues, sí es importante señalar, pues, que una misión de esta magnitud no se va a subsanar con videos que emita el propio gobernador, o en su momento también ha estado circulando un video donde han estado participando varios funcionarios, incluso el director del CIAPA, explicando el tema del desabasto rotatorio o de la asignación rotatoria, para que no se escuche muy bueno, muy de otro partido decir que es tandeo. Entonces, pues la verdad, no hay justificación alguna. O sea, incluso los estaban citando en línea, ¿no? Cuando o sea, cualquier reunión ya casi la estás tomando hasta cuando vas caminando, ¿no? Entonces, creo que hace falta, pues por parte de estos funcionarios, pues que asuman esa responsabilidad, ¿no? Que sí, o sea, que también la situación tengo entendido, de por qué los estaba citando el Congreso del Estado, pues han sido por estas diferencias, ¿no? De si es distribución o si es falta de abastecimiento en la zona metropolitana. Entonces, pues que se pongan de acuerdo, ¿no? ¿Cómo van a ser las líneas discursivas sobre las cuales van a estar dando la información a toda la población? Porque al final de cuentas, pues es población que lleva días sin agua.
y que además, o sea, tenemos los antecedentes en donde se ha distribuido agua a las casas habitación que pues, ni siquiera es transparente, ¿no? O sea, que tiene DBO o que no está cumpliendo con la NOM 127/94 de la Secretaría de Salud, ¿no? Entonces, sí, o sea, la dimensión es muy grande, ¿no? Porque igual, o sea, es un tema de salud, es agua que o deja de llegar a la población, o si llega no tienen los estándares de calidad que requiere la norma y que incluso están obligados a ejecutar, ¿no? Implementar. Entonces, pues es desafortunado, ¿no? De que digan, pues no podemos existir por problemas de la agenda y que el Congreso diga, pues está bien, ¿no? O sea, les aceptamos, ¿no? Pues no, o sea, obviamente ni están al mismo nivel jerárquico, el Congreso está para exigirles que asistan, porque el Congreso está muy por encima de un secretario o de un director en este caso. Pues nada más reiterar que pues sí debe haber un exhorto que sea muy fuerte pues contra estos funcionarios para efecto pues de que rindan cuentas, ¿no? Porque al final ellos están como servidores públicos, están están operando un tema que es importante para la población y que pues tienen que asumir la consecuente responsabilidad, ¿no? Entonces, no es un tema de juego, ¿no? Es un tema de profesionalización, ¿no? Incluso hasta en el servicio público. Claro, y además pues el agua es tan importante que sin ella no podemos estar ni mucho tiempo ni poco tiempo. Entonces, pues igual el tiempo aquí se nos acabó como el agua, mi querida Dani, yo creo que ya nos tenemos que despedir. Así es, y bueno, sin agua en pandemia y a punto de reiniciar la vacunación para personas adultas mayores en Guadalajara. Solamente quisiera dejarles sobre la mesa el hecho de que, bueno, se quejan de que el gobierno de México no les deja hacer y cuánta cosa, pero bien que aprovechamos para ponerle el logote del gobierno de Jalisco como principal y el loguitititito de la Sedena. Entonces, creo que también ahí habría que equilibrarle y evitar raja política, raja mediática, raja de imagen, de lo que sea, al asunto de la vacunación. Y bueno, si el gobierno federal no los deja hacer nada y es tan desorganizado y todo, me pregunto entonces por qué la UDG puede hacerlo todo también. Pues sí, son nada más formas y fondos, ¿no? De todo esto. Pues yo les agradezco a ustedes el que nos hayan acompañado el día de hoy. A Inma le damos la bienvenida y que próximamente estaremos muy al pendiente de tus colaboraciones. Y yo le invito a usted para que nos sintonice el próximo lunes y como dice Dani, todos los días en Cabecera hay contenido y puede usted ver este y otros programas en repetición. Así es que hasta entonces, pásela bien y un gusto saludarle. Consejo Regulador del Tequila. Cuidar el tequila es responsabilidad de todos. Presentó.